The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de SoftwareOne Colombia. Les queremos dar la bienvenida al webcast de hoy donde hablaremos de ataques dirigidos y si estará la seguridad informática de su empresa preparada para estos. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias en conocimientos, los queremos invitar a visitar nuestro blog de tecnología y de negocios. Ustedes pueden allí acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.softwareone.com. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOne y el país al cual corresponda, puede ser SoftwareOne Colombia, SoftwareOne México, SoftwareOne Perú, en Facebook, Twitter, en LinkedIn, YouTube. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, las haremos al finalizar la sesión, daremos un espacio, nos las pueden escribir por medio del chat y nos encargaremos de dar respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Andrés Díaz, quien es nuestro especialista en soluciones de Sophos. Andrés, bienvenido. Buenos días a todos. Espero que este webcast sea de gran agrado y que sea muy importante para ustedes para ver en qué parte de la seguridad informática están sus organizaciones. Bueno, arrancamos con el webcast. Vamos a empezar hablando de todo el tema de APTs. APTs es pues, las amenazas persistentes avanzadas, que es un concepto que saltó a la fama tras la divulgación de un ataque dirigido que realizó una unidad militar china. La unidad militar se llamaba APT y colocaron este nombre porque utilizaron varias técnicas para poder realizar ese ataque informático. Dentro de un APT, entonces los APTs no son malwares específicos, es un conjunto de estrategias que hacen los delincuentes informáticos para poder eh, tener ataques exitosos. Entonces, no es el típico hacker que envía eh, malware a cientos de máquinas para ver cuáles pueden infectar y cuáles no. Aquí ya hablamos que el ciclo de una PT es que las personas o los delincuentes informáticos definen un objetivo en las organizaciones. Entonces, este puede ser, digamos que sea el director administrativo y financiero. Una vez definido el objetivo, empiezan a definir cuáles son las herramientas que van a utilizar para eh, empezar a orquestar ese ataque informático. Entonces hay diferentes tipos de técnicas. De las técnicas más usadas es la ingeniería social. Hoy por hoy el eslabón de la seguridad más débil es los colaboradores o los usuarios en las organizaciones. Y adicionalmente a eso empiezan a mirar qué malwares o cómo van a hacer el hackeo de la información. Eh, una vez ya definen las herramientas, empiezan a hacer como, como una búsqueda de información sobre el objetivo. Entonces, hay organizaciones de ciberdelincuencia que incluso lo que hacen es homologar toda la infraestructura tecnológica del cliente para poder empezar a mirar cómo pueden hacer el ataque mucho más efectivo. Cuando hacen estas plataformas virtuales de lo que es nuestra infraestructura, entonces ellos empiezan a hacer pruebas de vulnerabilidades y empiezan a orquestar ataques. Entonces, puede que el objetivo, que es el director administrativo y financiero, no sea fácil de atacar porque pues conoce o tiene ciertos indicios de seguridad o el mismo oficial de seguridad de la entidad eh, tiene políticas de seguridad bastante fuertes para la información que manejan los altos directivos de la compañía. Entonces, los delincuentes informáticos empiezan a mirar cuáles son las conexiones permanentes que puede tener ese directivo con sus colaboradores y empieza a atacar cargos medios o bajos en donde no tienen tanto conocimiento de seguridad informática y son muy vulnerables a hacer un tema de ingeniería social. Una vez se procede el ataque por cualquiera de estos medios, empiezan a buscar el objetivo. Entonces, ejemplo, atacaron a la asistente o a la secretaria del objetivo.
Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer conexiones inversas en donde empiezan a colocar puertas traseras para que si alguna técnica de los diferentes malware que aplicaron es reconocida por una solución de seguridad, ellos puedan tener la capacidad de volver a ingresar a esa máquina y tener todavía posesión sobre ella. Eh, Después de esto, pues obviamente vemos que existe una expansión del ataque en la red interna. Eh, las redes, pues, es muy fácil cuando ya un delincuente tiene control sobre una máquina, extenderse por toda la LAN de la organización y empezar a infectar máquinas. Eh, y pues cuando ya llegan a la información que ellos tenían como objetivo, entonces empiezan a hacer todo el tema de fuga de información, empiezan los famosos ransomware a sacar pues sus notas de secuestro informático y paguen cierta cantidad de bitcoins para que su información sea liberada. Y por último, pues empiezan, pues los más avanzados empiezan a hacer todo el tema de borrado y rastro para que no tengan la capacidad de poderlos perseguir, digámoslo así. Y con, eh, siguen con el control en el acceso de toda la red de la organización. Entonces, un APT no es perpetrado de una manera instantánea. Hay APTs que, dependiendo de las organizaciones, pueden ejecutarse en plazos de días, meses o incluso años, cuando hablamos ya de temas de entidades militares o entidades públicas en donde pues quieren hacer un daño mayor, y aplican pues los diferentes tipos de técnicas que en el siguiente slide quiero hablarles de un top 5. Puede que no sean las más fuertes, pero son, son 5 tipos de malware que se orquestan dentro de un ataque de APT. Entonces, el primero de ellos es el spyware, que, como su nombre lo dice, pues empieza a hacer todo un tema de espiar los movimientos que tiene el usuario o movimientos por la red y, y entran a nuestros PCs al visitar sitios de internet que nos descargan códigos maliciosos, bien sea JavaScript o cookies, sin nuestro consentimiento. Entonces, los principales síntomas cuando uno tiene un spyware en su ordenador es que se nos empiezan a cambiar solas las páginas de inicio y empiezan a salir errores y búsquedas de navegador en donde pues nosotros no las estamos haciendo. También empiezan a salir estas molestas pop-ups por todo lado, en donde uno dice, tenemos un virus, pero no realmente saben qué es lo que pueden llegar a tener. Empiezan a instalarse en barras de búsqueda bastante molestas, en donde no podemos eliminarlas, podemos empezar a eliminarlas, pero en el momento donde volvemos a abrir nuestro navegador, vuelven y salen, empiezan a salir falsos mensajes de alarmas en la barra de Windows en donde hablan de supuestas infecciones y pues le damos clic en eliminar y cuando volvemos a abrir la máquina, vuelven y salen. Y empiezan a salir y empezamos a tener un comportamiento demasiado lento en la navegación por la red. Acá hablamos de phishing, es una de las técnicas más usadas por los hackers, en donde integran eh, unas técnicas de ingeniería social, en donde las personas somos demasiado vulnerables. Se han visto casos que han sido vulnerables incluso hasta oficiales de seguridad de empresas. Acá en Colombia se han escuchado algunos casos por noticias en donde le hacen ingeniería social al mismo oficial de seguridad, cosa que pues sorprende, pero pues nosotros no estamos preparados la mayor cantidad de personas no están preparadas para, para un ataque personalizado o una ingeniería social. Entonces, esto sucede de muchas maneras. Por ejemplo, yo soy un delincuente informático y en la empresa X a la cual quiero vulnerar
sé que son hinchas de, no sé, del Barcelona. Entonces, yo envío un correo en donde en el correo, en el asunto, coloco, Pepito Pérez, ¿ya conociste la nueva indumentaria del Barcelona para el año 2018? Si ingresas a este link, tendrás el 50% de descuento en la indumentaria en todas las tiendas oficiales. La persona inocentemente, pues, cree que es una información real y al momento de dar clic, lo que está generando es que el delincuente informático tome posesión sobre su máquina. Eh, Hay unas claves para reconocer estos correos, y una de esas es cuando viene de un remitente conocido. eh, es importante uno preguntarse si realmente ese correo es real. ¿Por qué? Porque pudieron tomar posesión sobre el correo de un compañero de trabajo, pero resulta que yo soy el director. Y entonces mi compañero de trabajo a mí no me dice Andrés, me dice Andresito, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El correo viene diciendo, doctor Andrés, ¿cómo está? Agradezco de su colaboración para que por favor me dé vínculos o me dé permisos de administrador para cierto segmento en el servidor, porque necesito consultar una información muy importante que hay ahí. Yo debo sospechar de ese correo porque esa persona a mí no me trata de esa manera. Entonces esa es una de las maneras, una de las claves importantes para poder estar alineado a lo que es el phishing. No confiar en archivos no solicitados o vínculos integrados en el mensaje. Por ejemplo, un compañero de trabajo que está en la parte operativa y yo soy el, no sé, el director contable y me está pidiendo la información financiera de la organización. Eh, es una solicitud que, si viene de un área que no tiene nada que ver con las finanzas, pues es una solicitud que no debería yo tomar en cuenta y debería de validar inmediatamente con la persona que envió el correo para saber si esa información sí la está solicitando y por qué. Eh, También cuando envían estos mensajes que dirígete a cierta página, dirígete a cierta otra y colocan la URL, por ejemplo, de www.barcelona.store.com, por ejemplo, siempre es importante señalar el vínculo y mirar si realmente hacia allá se dirige, porque pueden colocar el nombre del enlace, pero es un enlace completamente diferente por debajo. Eh, Aquí ya vienen otros temas mucho más inmersivos cuando empiezan a hacer amenazas que tu cuenta personal se va a eliminar en un plazo de 24 horas si no le das clic acá para eh, poder hacer un seguimiento de que realmente esta cuenta sigue activa. Eso nunca lo hace ningún correo electrónico y no lo hace de modo amenazante, ¿no? Eh, Otra de las cosas que pasa, y esto pasa también con los usuarios, con algunos usuarios que, pues, no son conscientes que ellos también son una parte muy importante de la seguridad informática y empiezan a darle clic a cuanta ventana y a cuanto archivo le envían sin ellos haberlos pedido. Y pues la respuesta de ellos es decir, no, pues el oficial de seguridad es el responsable de esto, pues él es el que tiene eh, que tener mi seguridad, eh, en, en la organización, no yo. Y no dejarse convencer por presentaciones bien escritas y elaboradas. Aquí también aquí pasó mucho en Colombia unos casos en donde enviaban de correos con URLs autorizadas en donde decían, por favor, ingrese aquí sus datos de su cuenta financiera que tiene con nosotros. Venía de una entidad financiera. Y las personas colocaban su información y les robaban todo su dinero. Eh, esta información un banco nunca pide que deposites tu usuario y contraseña de tu plataforma virtual de una manera que, que pues tengas que aportarla por un correo electrónico. Eso jamás pasa. Entonces,
eh, estos mensajes son muy importantes que las personas los analicen y a profundidad no dejen o no sean tan vulnerables en todas estas técnicas que utilizan de ingeniería social para que seamos víctimas de ataques informáticos. Un rootkit es un conjunto de herramientas que se usan frecuentemente eh, para poder esconder ciertos procesos que tiene que hacer el APT o los diferentes malwares dentro de los sistemas que ya están vulnerados. Entonces, aquí el rootkit es como ese espía, como ese malware que está escondido dentro de nuestro sistema y es el que permite que una PT dure días, meses o años, porque pues se puede infiltrar de una manera tal que en algunos casos muy conocidos en Europa hay algunos fabricantes que utilizan ciertos PLCs con sistemas operativos atados a Windows y y lo que se ha demostrado es que este ataque fue ni siquiera con un archivo nuevo, sino solamente reemplazaron un punto DLL de ese PLC y pues para cualquier antivirus o para cualquier solución de seguridad fue imperceptible. ¿Y qué hizo el rootkit? Pues empezar a esconderse y adicionalmente brincar de máquina a máquina de los que tuvieran ese mismo sistema operativo de ese fabricante alterno que corría con, en el motor de un sistema operativo como Windows o bueno, los diferentes sistemas operativos. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues tener la máquina encubierta y están diseñados para pasar muy desapercibidamente sobre los ojos de cualquier oficial de seguridad y sobre pues todo su solución de seguridad que protege a la organización. Eh, ¿Cómo prevenir un rootkit? Las prevenciones con el rootkit no necesariamente pueden ser eh, de usuario. Esto ya es necesario contratar un sistema que vigile no únicamente la actividad de los archivos, sino también que vigile la manera como se ejecutan. Entonces, esto es muy importante que una organización tenga control, porque en este momento nosotros nos hemos dado cuenta en algunas visitas de clientes que hemos hecho que no han tenido ataques de ransomware. No les pregunta, ¿tienes algún ataque de algún ransomware o algo que está tan de moda? No, no he tenido ningún ataque y mi seguridad está bien. Y sí, puede que esté bien, pero el momento en donde hacen un pentesting o hacen un análisis de vulnerabilidades, encuentran que hay algunos rootkits que están haciendo cierto comportamiento o están orquestando todo para hacer el ataque informático. Encontramos los botnets que pues son el, el acompañante perfecto para el rootkit en el momento en donde el rootkit se esconde y se empiezan a ver procesos parecidos en diferentes ordenadores. Entonces los botnets son los que se replican y trabajan como lo tengo ahí en paréntesis, como una red de zombies en donde empiezan a tomar posesión sobre las máquinas y ahí es en donde empiezan a hacer los ataques masivos que pues eh, se vieron reflejados en el 2016 y en el 2017, que fue el boom en donde muchas empresas del mundo fueron víctimas de un ransomware, pero adicionalmente a eso, muchas empresas fueron víctimas de botnet. Hay una compañía de prestadora de servicios de telecomunicaciones muy famosa en Europa que gracias a un malware tipo botnet les tocó apagar más de 8.000 máquinas porque tomaron posesión sobre ellas. Entonces aquí es un, es un, es un tipo de malware que casi siempre hace parte de una PT. Este trabajo pues en red se beneficia de un principio que es de computación distribuida y pues lo que hacen es que por medio de la red LAN de la compañía despliegan todo este malware
que ya está dentro de la organización. Eh, Aquí pues los creadores de estos programas pueden ser redes de delincuencia que han armado ataques anteriormente y que pues trabajan en, en su beneficio y pues son pues lo que denominamos los hacktivistas que están cogiendo mucha fuerza en, en, en los medios de comunicación. Y pues el famoso ransomware, que lo que consiste es en cifrar la información importante de la organización y secuestrarla, y pues obviamente al secuestrarla pues piden un rescate. Este rescate pues siempre lo hacen en criptomonedas, en donde pues dan un plazo muy corto para que paguen y puedan, eh, y puedan devolverle la información que perdieron. Mi recomendación, ¿cuál es? Nunca paguen, porque en el momento en donde se empieza a pagar independientemente de que la información regrese, lo que estamos haciendo es alimentar la ciberdelincuencia y que ellos tengan mucho más presupuesto y muchos más mecanismos para poder atacar a más organizaciones. Entonces, eh, la recomendación, no paguen. Las medidas de prevención y mitigación del ransomware fueron medidas que eh, fueron insuficientes. Entonces, dijeron unos meses antes, actualicen los sistemas a su última versión y parcheen según informa los fabricantes de los sistemas operativos. Pero pues muchas organizaciones todavía manejan ciertos ambientes que no son la última versión y pues para que todo el mundo parchara su última versión, pues lo vieron más como una estrategia de ventas que como una precaución en seguridad. Eh, para los sistemas que no tienen soporte o parcheo, la recomendación que hicieron fue aislarlos de la red o apagarlos, según fue el caso. Y eh, dentro de la red, pues podrían ser susceptibles a ser atacados a través de vulnerabilidades de sistemas informativos. Incluso en cuyo caso, pues lo que se recomendó en su momento fue aislarlos, actualizarlos y o apagarlos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que toda la seguridad informática en el mundo sufrió un traspiés por este ataque de ransomware. Y realmente lo que desde Sophos estamos implementando en la seguridad informática son 4 puntos esenciales en la defensa de la seguridad informática. Uno, muy importante, es en la red. Entonces aquí, pues, todas las empresas que me están escuchando pueden tener diferentes soluciones de seguridad, unas mejores que otras, en donde uno puede tener el Rolls Royce de la seguridad. Pero aquí viene la segunda parte, la ejecución de tus políticas de seguridad, la subutilización de tu solución de seguridad puede ser una amenaza para ser alguna víctima de algún ataque informático. Entonces, es muy importante la ejecución de tus políticas de seguridad y cómo las estructuras para que en el momento de tener una política robusta no sea directamente proporcional a que los usuarios se sienten totalmente restringidos en la data, que suele pasar. Algunas veces hemos visto algunas entidades en donde dicen, no, yo aquí tengo una restricción total de los puertos de todos los dispositivos y solamente habilité 10 USBs que están con permisos para poder ingresar a los equipos. Listo, cliente. ¿Y cuántos usuarios tienes? No, tengo 10.000. Y, y no te han hecho solicitudes pues, de habilitar más puertos. Sí, sí, pero pues la seguridad es la seguridad. Entonces, la seguridad tiene que ser algo muy importante, pero que no genere tanta restricción en la organización. En la tercera posición y no menos importante, encontramos la importancia que tienen los usuarios. Hemos tenido casos en donde vamos a visitar a un cliente y
y el cliente tiene una solución de seguridad bastante interesante. Le han hecho pruebas de, de vulnerabilidades, les han hecho pen testing y, y han salido check, 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 han salido muy bien. Y les decimos, ¿a ustedes les interesa una solución en donde sea algo más consultivo y podamos medir el conocimiento de tus colaboradores en, en seguridad en la seguridad de la información? Y hacemos un piloto y nos damos cuenta que los usuarios en las organizaciones tienen conocimientos limitados o nulos de la seguridad que ellos tienen que proporcionar a la organización. Hicimos una campaña al frente de una entidad en donde al frente de la entidad empezamos a regalar USBs, botamos USBs en los parqueaderos de la entidad, eh, preguntamos por el oficial de seguridad que veníamos de auditoría y, y la respuesta fue tremenda para el cliente porque se dieron cuenta que su organización en cuanto a usuario es totalmente vulnerable. Todos llegaron felices porque había sido un día de suerte que les habían regalado USBs, se habían encontrado CDs de música, eh, etcétera, etcétera. Y cuando fue el informe final, pues claro, esa organización tenía en su red todo un sistema de seguridad que los defendía de los ataques que vinieran de afuera. Pero resulta que esta solución que ofrecimos de sensibilización de seguridad de la información resultó ser que el ataque vino por un usuario, por muchos usuarios dentro de la organización. Entonces, eh, ahí existió un replanteamiento del cliente, empezamos a hacer jornadas de sensibilización, empezamos con un producto que tiene softwares para hacer todo el tema de pruebas en correo electrónico, quién abre, quién no abre un correo electrónico, quién lo informa, quién no lo informa, quién lo elimina. Empezamos a hacer unas campañas de sensibilización en donde esa entidad empezó a tener un crecimiento y una formación de sus colaboradores en seguridad de la información. Y esta es una estrategia muy importante que deben tomar hoy por hoy las organizaciones, porque no basta en darle toda la responsabilidad al departamento de tecnología o al oficial de seguridad y que sea esa única persona o esa única área que arrastre pues toda la seguridad de la compañía. Creo que la seguridad de la información en las organizaciones es responsabilidad de todos los colaboradores. Y por último, pues temas de vulnerabilidades a explotar. Eh, yo siempre le doy ese consejo a mis clientes, yo siempre les digo, usted se siente seguro, usted está seguro, pero deje que alguien mire si realmente su percepción de seguridad es real o sencillamente es solo una simple percepción y lo que estás es muy vulnerable ante un ataque informático. Esto es muy importante que las compañías empiecen a hacerlo. Eh, en Colombia he tenido la posibilidad de visitar a algunos clientes del sector gobierno, incluso clientes militares, en donde encontramos que los ataques son solo para ellos. O sea, no van a poder encontrar eso en ningún antivirus, no van a poder encontrar ese malware en ningún antivirus que tenga una reputación y que consulte Virus Total, que es en donde se alojan todos los virus conocidos día a día. Entonces, pues es muy importante que empecemos a hacer ciertas campañas de vulnerabilidades, ciertos análisis de vulnerabilidades, pen testing, ethical hacking, hardening, y que empecemos a mirar eh, cuáles son nuestras brechas de seguridad para poderlas cerrar. ¿Por qué los controles tradicionales fallaron? Existen más de 400.000 nuevas firmas de malware por día y existe un incremento de más de 6.800 malware por año. Esto es una estadística que se tiene del 2015 y esto es un crecimiento exponencial del 30% año, en donde cada año vemos que los ataques son más dirigidos y más consolidados en APTs. Y encontramos que los exploits, que son las técnicas que utilizan los delincuentes informáticos para crear malware, o sea, hablamos de la base del malware,
son muy pocas. Entonces, siempre todos los sistemas de seguridad de la información en usuario final eh, empezaron fue a generarse para atacar esos malware y esas vulnerabilidades, pero nunca tuvieron un tema de por qué no atacamos eh, la base del malware, que es el exploit, y que son muy pocos los que salen al año. Al año, en exploits, según Gartner, habla de no más de 2 o 3, que son técnicas totalmente nuevas. Entonces, pues acá en Sophos y junto con Software One, eh, pues le hicimos esa pregunta, ¿cómo nos defendemos de todo esto nuevo que está saliendo? Entonces, Sophos creó una solución de seguridad que va más atada a todo el tema de protección de la base, que son los exploits, eh, y pues que son los ataques exitosos que tienen las organizaciones cuando eres una organización que desafortunadamente fuiste el paciente cero de un ransomware. Entonces, cuando fuiste paciente cero de un ransomware o de un malware, pues ningún antivirus del mercado te protege. A menos de que tengas un sandboxing y tengas un sistema virtual en donde mandas ese archivo desconocido o esa procedencia desconocida a hacer un estudio en un ambiente virtual y ahí sí lo dejas pasar. Pero las soluciones de sandboxing no son para todas las organizaciones por lo costosas que son. Entonces, aquí encontramos que pues, esta solución de mitigación de exploits eh, son detección de técnicas de exploits que no se requiere un conocimiento previo de alguna vulnerabilidad que sea explotada. Lo que hace la solución de Sophos es monitorizar el comportamiento relacionado a alguna técnica, eh, indicando que es una actividad maliciosa. Hemos identificado que hay malwares que vienen dentro de un archivo .pdf. Esto es una técnica demasiado avanzada porque ni tu antivirus ni tu sistema de ofimático pues te va a detener un punto PDF porque pues los puntos PDF son archivos del diario vivir de las compañías. Pero pues una solución como la de Sophos sí lo puede llegar a detener porque reconoce el comportamiento anómalo. Entonces, lo que hace Sophos internamente dentro del archivo es, listo, este archivo se fue y se ejecutó bajo el punto PDF, pero es que este archivo se dirigió a no sé, algún punto DLL del sistema operativo y no debió hacerlo. Entonces, esto es lo que hace que Sophos tenga 3 estrategias muy marcadas y que también pues se las quiere transmitir a los clientes, y es todo el tema de seguridad en profundidad, seguridad adaptativa y adicionalmente a eso pues el tema de microsegmentación. ¿En qué consiste cada una? Si la voy a explicar rápidamente. Seguridad en profundidad es realmente mirar y no solamente ser reactivos a un ataque, sino empezar a prepararnos para cuando nos empiecen esos ataques dirigidos contundentes, poder decir mi organización está preparada para recibir ataques informáticos y no ser vulnerados. La seguridad adaptativa, según Gartner, comprende un ciclo que consiste en prevenir, detectar, responder y predecir. Entonces, el prevenir describe como sets de políticas, productos y procesos que son puestos en lugares para prevenir ataques exitosos. Entonces, acá hablamos pues de toda esa solución de seguridad que tenemos, pero bajo políticas adecuadas. Eh, Hablamos de detectar, es desarrollar capacidades en las personas que están
responsables de la seguridad informática para encontrar ataques que han evadido los controles preventivos, ¿sí? Muchas veces tenemos alguna solución de seguridad que tiene brechas. ¿Y a qué me refiero con brechas? Un delincuente informático realizó un ataque un ataque perimetral. Entonces mandó el ataque al firewall, pero también mandó el mismo ataque a los usuarios finales. Y resulta que el endpoint estaba con unas excelentes políticas y logró percibir el ataque. Y lo informó a sus demás ordenadores. ¿Sí? Eso lo hacen la mayoría de las soluciones de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando el firewall no lo detecta? Porque de pronto no tuvo una política adecuada y el ataque, que fue el mismo que le hicieron al usuario final, pasó. Aquí tenemos una brecha de seguridad que, que es muy notoria cuando tenemos múltiples fabricantes dentro de nuestras diferentes capas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que tener los colaboradores responsables de la seguridad informática muy preparados y con altas capacidades para poder ellos empezar a detectar y a prevenir estos ataques. Responder, la tercera fase de la seguridad adaptativa. Entonces, en habilidades y competencias, es tener habilidades y competencias para investigar y remediar incidentes encubiertos que, que han sido, bien sea por agentes internos o externos, y hacer un tema de análisis forense y causa raíz, ¿sí? Y por último, que es lo que las organizaciones están yendo, es el poder predecir. Entonces, habilitar a la organización para aprender eventos externos a partir de monitorear actividades de hackers eh, en el underground de ellos para poder anticipar ciertos ataques. Entonces, esto lo vemos mucho en los sistemas de seguridad militar, en donde ellos tienen incluso hasta soluciones que van a la Deep Web o a la Dark Web para poder empezar a hacer una investigación y un seguimiento de lo que se está produciendo en esos ambientes bajos o en esos territorios oscuros de los ciberdelincuentes. La microsegmentación, pues hoy en día eh, ya hacen explotar pues tecnologías digitales para ganar y retener clientes. En este mundo digital, pues no hay fronteras ni perímetro para un ciberdelincuente. Y pues lo más importante de la microsegmentación es nunca dar por sentada la noción de confianza. La confianza es continuamente evaluada mediante análisis basados en riesgos, que aquí es en donde encontramos todo el tema de los análisis de vulnerabilidades. El foco siempre migra del perímetro al dato final. Entonces acá encontramos eh, que es muy importante eh, proteger y ordenar funciones de diferentes dominios de seguridad como la red, la identidad y aplicaciones que se manejan core del negocio para protegerlas orientadas a la data, ¿sí? Cuál es lo que Sophos tiene para los clientes? Tenemos una solución que se llama InterceptX, que va dentro del endpoint, que ¿cómo funciona? Aquí encontramos tres desafíos muy importantes. El tema de encriptación por medio de ransomware, ataques basados en exploits y visibilidad limitada. Entonces, acá tenemos que para todo el tema de ransomware, detectamos la amenaza, detiene el cifrado basado en comportamiento, lo que les decía. Puede que haya llegado por una URL y el usuario lo que hizo fue cliquear y esto empezó a descargar cierto spyware o cierto malware en donde automáticamente Sophos encuentra un comportamiento anómalo, lo detecta, le hace un seguimiento para ver qué es lo que va a realizar dentro del ordenador. En el momento donde el malware empieza a contaminar
bien sea un archivo, por ejemplo. Entonces lo que hace Sophos con InterceptX es que detiene ese cifrado y restaura el archivo afectado. Entonces, esto es como un backup en tiempo real que no consume máquina, ¿sí? Y lo que pues también hace es identificar esa fuente de ataque y la informa por medio de su consola centralizada, que se llama Sophos Central, a todos los usuarios de la organización, pues a todos los ordenadores que tengan el InterceptX. Digo esto porque se nos presentó un caso con un cliente que hizo una dualidad de solución de seguridad. En unos equipos tenía el antivirus de nosotros o el endpoint de nosotros y en otros ordenadores tenía otro antivirus. Esos otros ordenadores tuvieron un ataque y el ataque también lo tuvimos en InterceptX. ¿Qué pasó? InterceptX rastreó el comportamiento equivocado del malware, lo detuvo, lo restauró y lo informó a las máquinas que tuvieran el, el, el endpoint con InterceptX de Sophos. Pero las demás máquinas que estaban con otro sistema de, de seguridad de punto final, eh, pues no lo informó y esas máquinas fueron víctimas de un ataque. Ataques basados en exploit, entonces acá pues previene técnicas de exploit, protege contra pacientes cero, exploit día cero también, porque finalmente lo que hace el exploit, al ser la base de cualquier ransomware, finalmente, bien sea la base o bien sea el malware, lo que hacen dentro de la infraestructura tecnológica del cliente o de ustedes es realizar comportamientos para poder tomar posesión o poder tomar eh, o poder dañar alguna información o algún equipo de cómputo. Eh, pues como Sophos con InterceptX lo que hace es revisar el comportamiento, no importan las técnicas que salgan, finalmente es el comportamiento de esa técnica nueva el que va a detectar Sophos con su InterceptX. Y aquí pues encontramos la respuesta automática a incidentes cuando hay una visibilidad limitada. Entonces encontramos una visualización de la cadena de la amenaza y encontramos la limpieza en la amenaza y encontramos adicionalmente pues la comunicación entre todos ellos y analizar la causa raíz que la ocasionó. Acá encontramos que estos son diferentes técnicas de exploit. La técnica utilizada por el ransomware WannaCry fue DLL hijacking. Eh, Dentro de Sophos, dentro del InterceptX, nosotros cubrimos todas las técnicas. Hay diferentes clases de endpoint que protegen algunas, pero pues en Sophos encontramos con nuestro Machine Learning y Deep Learning la manera para poder contrarrestar cualquier técnica de mitigación de exploits. ¿Listo? Entonces acá no me voy a ahondar, que son temas ya muy técnicos en exploits y vamos a ir directamente a todo el ciclo de protección. Entonces, aquí tenemos pues todo el ciclo de anti-exploit que trabaja dentro de Sophos Central. Aquí en Sophos Central pues generamos los informes y hacemos análisis de causa raíz. Sophos tiene un gran eslogan que lo hace también eh, visible con sus productos y que es su seguridad sincronizada. Entonces son un fabricante que tienen seguridad desde la seguridad perimetral hasta el punto final y todos los sistemas o las capas de seguridad se manejan desde una única consola. Esto también hace que las organizaciones pues puedan tener mucho más control de los diferentes vectores de ataque que pueden sufrir, ¿sí? Eh,
aquí tenemos que qué viene a futuro. Lo que viene a futuro es más ransomware, más APTs, más ataques files y nuevas técnicas de exploits con inteligencia artificial. ¿Qué ofrece Sophos para sus clientes para la innovación en la seguridad de la información y para mantenernos como líderes en el cuadrante de Gartner, en donde somos los únicos que estamos creciendo en nuestra seguridad? Ofrecemos, nosotros, o Sophos el año pasado, adquirió una empresa llamada Invincia, que era un motor de matching y de deep learning eh, en prevenir la ejecución de malwares de alta escalabilidad. Entonces, acá encontramos que dentro del endpoint de Sophos estamos integrando todo lo que es Invincia y todo lo que es InterceptX para poder tener eh, el mejor sistema de prevención de ataques día cero o de amenazas día cero, con tecnología pionera en matching y en deep learning, que ofrece pues altas tasas de detención y bajas tasas de falsos positivos, ¿sí? ¿Cómo funciona un sistema de modelo de datos tradicional? Entonces aquí lo vemos a la izquierda, en donde los círculos y las X van debidamente separadas. Pero cuando encontramos modelos complejos en donde eh, puede ser un modelo de clientes muy grandes en donde encuentran X y ceros en diferentes sectores, es muy difícil segmentar una información a la otra, ¿sí? ¿Qué encontramos en el Deep Learning? El Deep Learning funciona de una manera como una capa neuronal en donde en las diferentes capas del Deep Learning estamos haciendo un cruce de información en donde va a ser mucho más exacto algunas técnicas que el Machine Learning no tiene. Entonces, digamos que el Machine Learning hace parte del Deep Learning y el Deep Learning pues tiene algunas otras técnicas mucho más avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el Machine Learning, esto es un ejemplo muy claro de cómo funciona el Machine Learning. El Machine Learning, en cuanto a reconocimiento de imágenes, yo le puedo dar la orden de que eh, los perros tienen dos ojos, nariz y boca. Pero resulta que cuando yo veo, creo que eso es un pastor ovejero, si algo me corrigen, cuando hay un pastor ovejero y coloco un trapero, el Machine Learning sufre en reconocer qué es un trapero. Bueno, acá en Colombia le decimos trapero o trapeador, y qué es el perro. Y en la parte derecha encontramos pues unas aves, acá en Colombia les decimos loros, o y encontramos pues el famoso pico de gallo que es pues muy tradicional en México. Eh, y pues el Machine Learning no detecta la diferencia entre uno y otro. Esto es un ejemplo que que es muy dado a la seguridad de la información, porque el Machine Learning no me detecta, no me puede detectar de pronto un comportamiento, me puede detectar un comportamiento anómalo siempre y cuando yo haya generado esa ruta en decir, este archivo de PDF tiene que ir a ejecutarse bajo la aplicación de Adobe, pero si se va al sistema operativo, entonces por favor detenga ese archivo PDF. Sí, listo, pasó eso. Pero ¿qué pasa cuando no va al sistema operativo, sino va a otro sistema de otro fabricante que trabaja bajo el sistema operativo de Windows o de otros sistemas operativos y empieza a permear o empieza a ser otro vector de ataque a otro segmento de nuestra red? Es muy difícil que empiece yo a generar esos árboles de decisiones para el Machine Learning. Entonces acá encontramos una prueba. Existe un gato, pero pues también existen varios modelos de gatos. Entonces cuando yo no ejecuto todos los modelos de perros o gatos, pues no sé o sea, el Machine Learning no llega a ser tan inteligente en decirme, oficial, ese no es un gato, ese es un leopardo. Entonces no hace parte de, de los gatos como tal, sino esto es un felino.
Aquí encontramos que por qué el Deep Learning, el Machine Learning versus el Deep Learning, como yo les decía, el Machine Learning funciona bajo un árbol de decisiones. Entonces, ese árbol de decisiones lo tienes que construir bajo lo que te da en ataques o te da en tus vulnerabilidades como red, ¿sí? Entonces, pues aquí hay una serie de toma de decisiones que si pasa esto, si pasa lo otro, eh, y si es sí, si es no, entonces pues tomas cierta actividad. El deep learning funciona como capas de neuronas interconectadas, cada una identificando características mucho más complejas. Eh, un ejemplo muy grande del machine learning es cuando IBM hizo esa famosa máquina que compitió contra Kasparov. Creo que los que somos un poco grandes, mayores de 30, 35, 40 años, nos recordamos cuando Kasparov, que pues fue campeón mundial de ajedrez durante muchos años, eh, lo pusieron a competir contra una máquina. Kasparov le ganó la primera vez, pero seguido a eso, pues hicieron un árbol de decisiones mucho más grande, en donde al año siguiente Kasparov jugó contra el modelo versión 2.0 de esa máquina y ganó la máquina 6 veces, las 6 veces que jugaron. Si esto lo traducimos a un ambiente de seguridad, pues el Machine Learning eh, es, nosotros somos la seguridad Machine Learning en la organización y Gasparov es un delincuente informático. Y Gasparov me ganó la primera batalla. Puede que yo le gane las demás, pero ya me ganó una. Y al ganarme una, pues yo no tengo cómo medir cuáles son las pérdidas que voy a tener por ese ataque que, que fue perpetrado por un árbol de decisiones que de pronto no construí de la mejor manera o de pronto el fabricante no tenía construido de la mejor manera. El ejemplo que traigo en Deep Learning es un juego llamado Go, que es mucho más complejo que el ajedrez porque tiene muchas más decisiones. eh, y un motor de Deep Learning fue a jugar con el campeón mundial de Go. Esto también está en redes, en Google y lo pueden consultar en Internet. Le ganó todos los juegos de Go a esa persona campeona mundial de Go. ¿Por qué? Porque pues aquí ya no hablamos de un árbol de decisiones, sino que hablamos de algo que el sistema como tal empieza a generar en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Al combinar, al combinar el Intercept X que va por medio de comportamiento anómalo, automáticamente el Deep Learning pegado a ese Intercept X, lo que está haciendo es que cuando ese archivo .pf se me desvió al sistema operativo, automáticamente vimos un comportamiento anómalo y el Intercept X lo bloqueó, lo restauró y hizo causa raíz. Y el Deep Learning, sin necesidad de hacer un árbol de toma de decisiones, automáticamente él con su sistema neuronal lo que hace es eh, entender que cuando llegue un archivo de estos y empiece a irse a otra ruta que no debe hacerlo, automáticamente no necesariamente tienen que hacer una restauración del daño causado, sino que ya no va a haber daño causado. ¿Sí? Acá encontramos el cuadrante de Gartner. La industria en muchos países se mueve por el cuadrante de Gartner. Encontramos el de Endpoint de febrero del 2016, en donde estamos como líderes con otras compañías, y encontramos el comparativo a enero del 2017. Encontramos algo que ha sido muy exitoso para Sophos en el mercado en el año pasado, y fue que el único vendor de seguridad que creció en el cuadrante de Gartner de Endpoint fue Sophos. El resto, absolutamente todos decrecieron, incluso hay unos que pasaron de un cuadrante a otro. Y aquí quiero que vean el de visionarios, en donde encuentran un puntico naranja que se llama Invincia. Invincia es la compañía que les comenté en diapositivas anteriores, que
que adquirió Sophos para montar este gran motor de Deep Learning y ser capaz de, de ofrecer una solución de exploits completa. Entonces estamos esperando con muchas ansias el cuadrante de Gartner del 2018 porque claramente vamos a estar muy bien posicionados al tener esta adquisición de Invincia y los clientes obviamente van a tener mucha más receptividad a la solución que estamos ofreciendo, ¿sí? Eh, por último, eh, Gardner premió a Sophos por ser una compañía que sostiene más del 95% de sus renovaciones en ventas. Y quiero decirlo porque esto es algo muy importante. En otros segmentos de la tecnología, decir que uno sostiene su renovación en el 95% es muy fácil decirlo porque uno puede decir, no, es que yo manejo unos superprecios en el mercado. Entonces, yo sostengo mis renovaciones. Pero en seguridad no pasa eso. Nosotros hemos detectado en algunas entidades públicas acá que pues manejan ciertos presupuestos, eh, digámoslo así, restrictivos, en donde el presupuesto no les da sino para comprar cierta solución de seguridad y al año siguiente les dan presupuesto porque realmente la solución no fue lo que ellos tenían presente o lo que ellos querían adquirir. Entonces, en seguridad, decir que hay una renovación de más del 95% es una compañía que le está brindando a los clientes cada vez más apoyo en la seguridad informática y más apoyo en todo el tema de estas famosas APTs que fue el webcast del día de hoy. Em, Creo que quedó un espacio muy corto de preguntas, respetando el tiempo de todos. em, Me gustaría muchísimo que esas preguntas también fueran trasladadas al correo electrónico que se encuentra en esta diapositiva, a los correos electrónicos que se encuentran en esta diapositiva, o a sus respectivos gerentes de cuenta o comerciales, para poderlos apoyar en todo este mundo de la seguridad de la información y poderles dar un acompañamiento adecuado para sus sistemas de información en cuanto a la seguridad de la informática. Em, eh, Aló, Jonathan. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. No, les estaba comentando, no sé por qué se me perdió el audio. Efectivamente tenemos 2 minutos de preguntas. Básicamente la primera nos pregunta Jaime si es posible obtener la presentación de esta sesión. Les comentaba que efectivamente pues esta sesión fue grabada, estará posteada en nuestro blog de tecnología y de negocios. No sé, Andrés, de igual forma si nos puedas compartir esa presentación para enviarla sí, por claro que correo sí. electrónico. Sí. Perfecto. La segunda, Jeffrey nos pregunta, ¿CyberRAM hace parte de la suite de productos de Sophos? Cyberroom es una compañía que fue adquirida en el 2015-2016, creo. Cyberroom es una compañía, o era una compañía de la India, que manejaba un firewall de muy altas capacidades. Sophos, dentro de su roadmap, dentro de su estrategia para posicionar la seguridad informática, adquirió esta compañía. Sophos adquiere compañías que están muy bien posicionadas dentro de la seguridad y este Cyberroom
hoy por hoy es el firewall XG de nueva generación de Sophos. Este firewall, de pronto en una charla más adelante podemos entrar a ahondar, pero es un firewall que es muy potente, tiene la capacidad de generar políticas de seguridad hasta para usuario final y hacer temas de balanceo de cargas. eh, Bastante interesantes, en donde podemos empezar a detectar usuario por usuario cuáles son los usuarios dentro de la organización que son los que generan más brechas de seguridad. Entonces, sí, la respuesta es CyberRoom hace parte del portafolio de Sophos. Perfecto. Nos preguntan, entonces los equipos deben tener el mismo antivirus o antimalware para poder contrarrestar un malware. Eh, sí, es muy importante. Hemos visto que en algunas organizaciones hacen un mix de antivirus y esto lo que ocasiona es que su seguridad sea el doble del esfuerzo, ¿sí? Em, todos los antivirus pueden llegar a ser buenos o malos dependiendo de las políticas que apliquemos dentro de la organización, ¿sí? Entonces, en el momento donde yo aplique unas políticas a un endpoint y después voy a aplicar las mismas políticas a otro endpoint y ese otro endpoint no tenga esa complejidad de políticas granulares que puede tener algún antivirus como Sophos, eh, quedo como vulgarmente se dice, quedo como cojo en mi seguridad porque no puedo tener esa capacidad de poder informar a mis usuarios dentro de la red que sufrí un ataque. Entonces, otro ejemplo muy claro es si el antivirus A recibió un ataque y el antivirus B no lo recibió, cuando el antivirus A recibió el ataque y listo, exitoso, no pasó el ataque. Yo lo informo y es muy complejo hacerle esta pregunta a un oficial de seguridad porque decirle, ¿cómo informas y cómo haces la trazabilidad de una causa raíz de un antivirus en donde lo puedes informar al mismo antivirus de una manera muy fácil, pero cómo lo haces con el otro endpoint, con el otro antivirus que tienes, en donde no has sufrido ese ataque, pero posiblemente cuando tengas ese ataque eh, puede que sea un ataque exitoso para el delincuente. Entonces, mi recomendación siempre es unificar solo un antivirus porque es mucha más fácil la administración de este, de esta capa de seguridad. Perfecto, Andrés. Bueno, ya terminamos como tal el tiempo de la sesión. Para las personas que quedaron pendientes de preguntas, como lo decía Andrés, les agradecemos. Nos pueden escribir al correo info.co@soferwan.com o al correo de Andrés, es andres.diaz@soferwan.com. No me queda más sino, Andrés, agradecerte por esta sesión. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a estos correos electrónicos cualquier duda y esperamos verlos en una próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.